Mi nombre es Raquel Gómez, soy ambientóloga, soy consultora de la economía del bien común y especialista en responsabilidad social empresarial. Este es el tercero de los vídeos del proyecto Transformando Nuestro Mundo y en este vídeo vamos a hablar de la importancia que tiene la integración de los valores de sostenibilidad ambiental en el plan de empresa. Los principales problemas ambientales del siglo deben tratarse también desde el rol de la empresa, ¿no? El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de los recursos naturales son problemas ambientales que están a la orden del día y tenemos que ser conscientes de que cualquier alteración sobre el sistema medioambiental tiene repercusiones también sobre nuestros sistemas sociales y económicos. Imaginemos, por ejemplo, el papel que tiene la meteorología en un cultivo. Intentemos pensar que ese cultivo es una gran extensión de, por ejemplo, café y pensemos en la gran cantidad de personas que todas las mañanas tomamos café. Imaginemos el efecto que tiene el que sobre una cosecha no haya llovido durante un año completo, ¿no? Y las repercusiones que puede tener sobre el sistema económico, ¿no? Las pérdidas, la cantidad de euros que pueden perder las empresas que dependen de ese cultivo y cómo puede afectar también al sistema social, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que dependen de ese cultivo. Es importante que seamos capaces de identificar esas variables ambientales y relacionarlas como un todo en los otros dos sistemas, ¿no? En los otros dos planos, tanto el económico a nivel empresarial como el social. Pero es importante que desde la base, desde la constitución de la empresa, tengamos en cuenta las variables ambientales, porque absolutamente en todas las actividades humanas necesitamos nuestro entorno, necesitamos el medio ambiente y dependemos de él. La cuestión ¿es posible compatibilizar el desarrollo económico de una empresa con la protección del medio ambiente? Sí, la respuesta es sí, y de hecho hay empresas que lo hacen y lo hacen de forma exitosa. Las empresas sostenibles integran la perspectiva ambiental en sus modelos de gestión. ¿Cómo? Pues principalmente haciendo un análisis de cuáles son sus potenciales impactos ambientales, ¿no? Cómo la empresa tiene en cuenta sus emisiones, la gestión de sus propios residuos, qué tipo de criterios tiene en cuenta a la hora de adquirir determinados productos o materias primas para el desarrollo de sus productos. En definitiva, lo que tenemos que hacer es saber dónde está impactando la empresa y establecer medidas de mejora que nos permitan hacer frente a esas cuestiones medioambientales. Por ejemplo, podemos tener en cuenta qué tipo de suministro energético utiliza mi empresa, si es renovable, si no es renovable. Podemos tener en cuenta si tenemos en cuenta la movilidad sostenible en los desplazamientos de las personas trabajadoras. Podemos intentar analizar qué tipo de residuos genera mi empresa y de alguna forma fomentar esa economía circular teniendo en cuenta la revalorización de nuestros propios residuos. Podemos, por ejemplo, establecer buenas prácticas ambientales en nuestro personal para que de alguna manera podamos transmitir esa responsabilidad también a lo largo de todo el equipo. Las empresas deben integrar la perspectiva medioambiental, no solo porque estas cuestiones ambientales están cada vez más sobre la mesa y la legislación ambiental está cada vez más incidente en estas cuestiones, sino porque además existen unas exigencias nuevas de un consumidor, un cliente mucho más sensibilizado, más formado por las cuestiones medioambientales, que exige a las empresas no solamente un producto o un servicio de calidad, sino también una filosofía de empresa que sea responsable, ¿no? Una filosofía que integre esas cuestiones ambientales, también las sociales, y que de alguna forma pueda ser responsable de sus resultados.